estimados participantes de Cobaite, este primer congreso virtual que muy bien se ha organizado para poder compartir experiencias en el área de educación y TIC desde los distintos niveles de la enseñanza. En este caso me presento, soy María Irene Corti, especialista en educación y TIC de la República Argentina. Mi dedicación es, tengo como formación de base profesora en matemática y bueno, he hecho una larga trayectoria y formación como docente para dedicarme a la integración de las tecnologías en la enseñanza. Soy especialista en educación y TIC. También en este caso voy a contarles mi experiencia educativa, experiencia pedagógica en el uso de la tecnología como profesora del nivel superior. Nosotros llevamos adelante en el Instituto Almirante Brown de la localidad de Aedo, del partido de Morón, la experiencia del nivel superior, la formación en el tramo, lo que llamamos el tramo pedagógico, para aquellos profesionales y técnicos que deseen ejercer la docencia. Tiene una duración de 2 años, con una carga semipresencial. Bueno, nosotros en esta institución disponemos de un laboratorio de informática donde tenemos, además de la PC central del docente, una red de 17 terminales y los alumnos pueden trabajar en el laboratorio realizando la experiencia. Además, disponemos de conectividad web y en toda la escuela. Por lo tanto, ante esta alta disposición tecnológica, y aquí estoy mencionando a Mariana Maggio, que habla de ambientes de alta disposición tecnológica, me vi motivada por mi formación en el momento de planificar el área de la materia correspondiente al segundo año, que es Educación, Ciencia y Tecnología. Bueno, es una materia de alto contenido teórico, de conceptos teóricos importantes, y bueno, yo soy una de las docentes que me gusta salir de la clase magistral, sobre todo cuando dispongo de un ambiente con alta disposición tecnológica, y en este lugar así lo puedo aprovechar. Por lo tanto, mi propuesta fue que podía realizar toda la experiencia pedagógica de esta materia a través del sustento teórico de John Dewey sobre la investigación-acción. Entonces, pensé en buscar una clase dinámica, una clase más participativa, donde ya el docente no expone los contenidos teóricos y los sintetiza en una pizarra, o tal vez también en un recurso interactivo, como puede ser el PowerPoint, sino que además le da a esta materia un carácter de investigación-acción. A partir del conocimiento de la teoría del aprendizaje de John Dewey, me propuse ver qué recurso podía utilizar. Hablamos de recurso como, más que nada, como herramienta de asistencia a mi propuesta pedagógica didáctica, desde las herramientas tecnológicas que a mi alcance tengo y con ellas sé trabajar y con la cual me he formado. Bueno, me pareció entonces que la herramienta adecuada era la Webquest. ¿Por qué elegí la Webquest? Bueno, porque la propuesta de investigación que pensé para llevar adelante esta experiencia se basa en la búsqueda avanzada de información. Esta búsqueda avanzada de información es una de las estrategias, creo que más importantes que hoy tenemos que revalorizar o resignificar en las aulas,
con ambientes de alta disposición tecnológica. ¿Y por qué afirmo esto? Porque normalmente estamos acostumbrados a buscar, incluso como estudiantes, me ha pasado, que ante la propuesta de una investigación por parte de algunos de mis profesores, de algún concepto o un contenido que esté ya no solamente en los libros, sino en la web, bueno, acudía en mis principios como estudiante de tecnología y la especialización a buscar en un buscador de Google y poner 2 o 3 palabras claves y con eso conformar. Por supuesto que, como todos ya sabemos, esa búsqueda está limitada a las páginas de mayor visitas y hay mucha más información que está enriquecida y que está en la web profunda, donde es difícil acudir por desconocimiento. Y no solamente por desconocimiento, porque bueno, uno se puede capacitar, hay infinidad de cursos que así lo permiten, pero bueno, también necesitamos el acompañamiento del docente. Entonces, ¿y en dónde está el rol del docente, el acompañamiento, este acompañamiento que hoy pretendemos? Justamente está en este nuevo rol, que es el rol del docente que guía, que tutoriza, que selecciona enlaces o material didáctico y material bibliográfico para que sus alumnos puedan llevar adelante una investigación. Por supuesto, planificada, orientada, guiada. De eso se trata entonces la propuesta. Bueno, por eso seleccioné la Webquest porque es una herramienta multimedial, es un hipertexto que debido a su estructura tiene esas características. Entonces me dispuse a planificar, y este es el momento más importante porque toda la utilidad de recursos tecnológicos debe ser adecuada y en el momento de la planificación eh, seleccionada y a partir de eso darle un propósito de acuerdo al propósito pensado para la materia, en este caso educación, ciencia y tecnología, el nivel que corresponda y además sus propios objetivos para sus alumnos. Bueno, comenzó ahí entonces el momento de la planificación y ver de qué manera esta herramienta multimedial podía adaptarse para guiar a los alumnos con pautas y además darle la libertad también de optar por una creación propia, un producto final. Mi propuesta fue entonces pensarla con la estructura. La Webquest fue creada y diseñada por Bernie Doge en 1999 como un recurso con una estructura particular, digamos, o una estructura que permite abarcar todos los pasos necesarios para que esta investigación esté guiada, asesorada, tutorizada por el docente y además le dé la participación al alumno, una participación activa y además que lo involucre con su propio aprendizaje. Bueno, y así fue mi propuesta. A continuación voy a explicarles, mostrarles directamente desde la pantalla cuál es su estructura, cuáles son los pasos y qué fue lo que favoreció el aprendizaje de estos conocimientos a través de este excelente recurso, para mí uno de los más importantes, los más destacados, que además permite ser, por su característica que es colaborativo, permite realizar interacciones entre el docente y los estudiantes y además participar de actividades de manera colaborativa. Bueno, a continuación entonces les voy a mostrar de manera tutorizada cómo es la estructura de la Webquest que yo diseñé y en base a qué lo fundamenté. Bien, bueno, ingresando en la web a este sitio que acá destaco,
Google Site, que es un sitio que lo hice desde la aplicación Google Site, una de las aplicaciones de Google Chrome gratuitas que permite la creación y el diseño, la elaboración de páginas web. Este formato es un formato de página web de hipertexto. Además, tuve la posibilidad, o tenemos la posibilidad en este caso, de seleccionar algunas plantillas predeterminadas. En este caso yo seleccioné una plantilla predeterminada con la estructura de la Webquest y lo que tuve que hacer es modificar el texto, modificar el contenido y a partir de allí elaborar mi propia propuesta. Como lo ven, acá está detallado, la materia es educación, ciencia y tecnología. Así también titulé en este caso a la Webquest. Es para el nivel superior en el curso correspondiente a los años 2015 y el corriente 2016, que justamente estamos finalizando ya el próximo 3 de diciembre. Bien, como verán entonces, la tecnología es de Google Site, es una página de acceso libre y se guarda en el servidor de Google, por lo tanto, con una cuenta de correo Gmail lo tenemos a nuestra disposición dentro de los 15 GB que nos habilita gratuitamente esta aplicación. Bien, a partir de ahí entonces comencé a diseñar mi propuesta con la estructura que corresponde a la Webquest. ¿Cuál es esa estructura? Bien, toda la Webquest tiene una presentación, que es esta que acá les estoy mostrando. Luego de la presentación, donde por supuesto como toda página principal uno presenta el título y un video con una introducción al contenido del tema. En este caso se trata del enfoque CPS y la educación sobre las TIC de Manuel Gordillo. A partir de ahí entonces se desarrolla la introducción, continuando con la estructura de la Webquest, donde justamente se plantea qué es la Webquest, una historia, quién ha sido uno de los diseñadores y por qué características tienen, para que el alumno también sepa qué tipo de recurso es. Bueno, a partir de ahí entonces se plantea que a través de esta Webquest, con enlaces por supuesto para que se investigue ya desde el comienzo, a partir desde la introducción, sobre la Webquest. Una vez que el alumno se familiariza con esta estructura, se presenta de una manera muy amigable. La interfaz se navega con mucha facilidad. Bien, a partir de ahí comenzamos con la tarea. ¿Cuál es la tarea y qué es lo que corresponde colocar en la tarea? Como verán acá, mi planteo es, ahora que saben y para qué sirve la Webquest, teniendo en cuenta que esta Webquest, les propongo el reto. ¿Cuál es este reto? Bueno, que investiguemos acerca del modelo CPS a través de la ciencia, la tecnología y la sociedad. A partir de ahí les estoy indicando el proceso a seguir para comenzar con la planificación. Vamos a la introducción y luego al apartado proceso. En el proceso se indica donde justamente se hace un listado de todo el material web gráfico, en este caso sería, que se le ofrece al estudiante para orientar la investigación. Esta es la propuesta central de la Webquest. Es el docente quien elige sus recursos para que estos sean confiables y puedan ser accesibles y a su vez permita que el docente, que el alumno no se pierda en la investigación.
Desde el diseño de toda Webquest se plantea que el alumno debe conocer desde un principio cuáles son aquellos aspectos que se deben evaluar en su trayecto de formación. Esta evaluación es formativa, continua, de proceso, y para esto se establece una tabla. Esta tabla, como ustedes ven acá, se diseña teniendo en cuenta cuáles son los aspectos o los criterios que el docente considera que va a evaluar al finalizar el producto final y además en cada etapa del proceso. Esto es muy importante. Eso se llama grilla, se llama matiz, se llama rúbrica, se llama tabla de evaluación, donde les voy a mostrar los productos finales. Bien, en principio, esta es una de las producciones finales para la materia teoría de las organizaciones. Bueno, como verán, el proceso, la evaluación y sus respectivas actividades. Todo esto está realizado por los estudiantes, como cierre y como producto final. Ya la vimos, esta también, y creo que nos queda esta también. Y aquí les dejo justamente el escudo de nuestra institución. Cierre entonces de esta ponencia a través de Cobaite, de esta experiencia pedagógica que me ha enriquecido mucho como docente, como especialista en el área, porque me ha motivado mucho a la implementación y al aprovechamiento de un ambiente de alta disposición tecnológica a través del beneficio que nos asiste la utilización de estas potentes, como es el título de mi ponencia, Webquest. Destaco fundamentalmente la Webquest porque me parece que desde la gestión de la clase es importantísimo que uno pueda planificar las actividades con anticipación. Esto es muy importante. Y atendiendo a la diversidad del aula, ¿no? Esta diversidad que se planteó desde un comienzo porque son profesionales de distintas áreas de conocimiento, por lo cual tenía que entender que algunos tenían ciertos conocimientos como usuarios de tecnología y otros no tanto. Bueno, los estudiantes se vieron muy motivados, queda a la vista los excelentes trabajos que hicieron, que por supuesto puedo compartir con ustedes desde la interacción que tengamos en el momento de la exposición de la ponencia, y podemos quedar en contacto para ayudarlos a hacer una excelente web. Cuestiones a destacar, fundamentalmente la planificación. La planificación es el eje central de toda la implementación con la tecnología. Y bueno, por supuesto, como docentes tenemos que dedicarle un tiempo, primero a la formación, a capacitarnos en el uso de estos recursos, que la tecnología puede ir más allá de la utilización personal, sino que sirve muchísimo para potenciar y cambiar nuestras prácticas en todos los niveles del sistema educativo. Y además de poder aprovechar todos los recursos que hoy disponemos, sobre todo en este caso la web profunda. Y fundamentalmente destacar el rol nuestro. El docente no va a desaparecer, su tarea no deja de estar presente en el aula, al contrario, se profundiza, se valoriza, se les otorga otro significado, o sea, se resignifica. ¿Por qué? Porque bueno, es muy importante que el docente guíe al alumno en su aprendizaje a través de distintas estrategias de enseñanza. Y la Webquest es una excelente estrategia de enseñanza para el aprendizaje efectivo, concreto, dinámico, activo y potente. También para la evaluación. Bueno,
Les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación, me encantó compartirlo, quedamos conectados a través de Cobaiti, de mis redes sociales, a su disposición para la información que necesiten ampliar luego de esta ponencia. Y especialmente le quiero agradecer a la mentora de este proyecto, que es la señora, la licenciada Cristina Milce Masip, que es la que ha pensado y ha creado esta posibilidad de otorgarles a todos los profesionales que quieran ejercer la docencia, desde el Instituto Almirante Brown de Aedo, como les dije, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Aedo, en la zona este de Gran Buenos Aires, y que es nuestra coordinadora y además es una especialista muy formada en los ambientes, entornos virtuales de aprendizaje, y a través de ella tuvimos la oportunidad de pensar la educación de esta forma, enriqueciendo la enseñanza a través de las estrategias de implementación de la tecnología. Bueno, le agradezco muchísimo, ha sido destinada esta ponencia por mi admiración a su desarrollo profesional, su expertise y su trayectoria como docente, de la cual siempre digo que aprendo todos los días. Gracias Cristina y gracias a Cobaiti especialmente por darme esta oportunidad. Saludos a todos y un placer enorme haber estado con todos ustedes desde este lugar. Y bueno, estamos en contacto para todas las preguntas y todo lo que quieran saber a partir de cómo implementar la Webquest, particularmente la enseñanza y la tecnología en general. Los espero y hasta pronto.